Cubiertas plásticas son puestas en moldes metálicos donde un taladro de precisión les hará los orificios necesarios para la ubicación de las primeras partes electrónicas. Cada espacio es perforado con precisión milimétrica. Un error en esta etapa puede dejar inservible esta parte del terminal telefónico. El proceso demora en total menos de 2 minutos y la cubierta plástica ya está lista para el próximo proceso, la instalación de los circuitos electrónicos. Los cientos de profesionales que trabajan en los laboratorios de montaje de Nokia revisan cada sección perforada para comprobar su precisión. Aquí, cada milímetro cuenta. Un láser verifica las otras partes del terminal móvil y también inscribe el número de serie que va a identificar al dispositivo. Cada parte del teléfono está identificada y correctamente ordenada en su línea de montaje. En estos laboratorios la precisión no sería posible si no fuera porque los profesionales que aquí trabajan utilizan herramientas especializadas y una serie de elementos que hacen más preciso el ensamblaje del terminal. Se estima que por esta sección pasan más de 1 millón de tornillos diarios y por muy increíble que suene, muy pocos se extravían. Una vez insertada la placa base del terminal, se prosigue con el resto de las secciones electrónicas que complementan el hardware del teléfono. Aquí estas delicadas manos femeninas conocen dónde va cada tornillo. Hora de retirar los sellos de seguridad. Cada sección que sea considerada de riesgo cuenta con estos sellos, los que son retirados una vez que el ensamblaje ha concluido y se ha verificado su correcto funcionamiento. Ahora, una máquina especialmente diseñada para este modelo es la encargada de soldar a la base de la placa la sección de contacto del SIM telefónico. Momento de poner la pantalla en su ubicación final. No solamente es necesario contar con manos de un experto para esta etapa, sino también oídos que puedan diferenciar el clic que indica cuando la pantalla queda fija en su lugar definitivo. Una vez que se insertan las partes para los accesorios y memorias externas, ya tenemos listo nuestro nuevo Nokia N9. One of the main components of headphones is the copper wiring. Its main function is to transfer the signal. What we are currently looking at are massive amounts of copper being wound into spindles. This is where the copper wiring meets the rubber PVC. Here you will see the PVC being wrapped over the copper wiring, which gives that common look that we are so accustomed to with headphones. You may also notice many different colors of cable, along with few larger spindles of copper wiring. In this shot, you can see the copper wiring has been wrapped with black PVC, and it's ready to be cut to length. These cables must be put through a quality check before moving on. The cables are now ready to be cut. They are pulled to length, chopped, then grouped. They are ready to move on to the next station. In the half-automatic production line, you will see a process where an iron plate is combined with a magnet. When the plate is joined with a magnet, it produces the main body of the speaker. The next process is how the copper coils are prepared to be inserted into the earbuds. These coils are cut short, but will be tied into the earphones at a later time. The 1/8 inch needs to be crimped onto the cable. Here we see the process actually happening. Here is a close-up on the result. We are currently looking at a shot of the earbud cover being glued and prepared for the speaker. If you look closely, you will notice that the earbud caps are being pressed and completed. Next, we see the speakers being run through a frequency response test. If they don't reproduce the full spectrum according to the outline specs, they are pulled from production. The earbuds sometimes require a stamp or a logo. Here, we see a label being stamped on the headphones. A simple and very time-consuming process. On the final assembly line, all of the main components have come together into one final product.
The headphones are placed, wrapped, and are heading off to the final stage of production.